repetir el texto clave que comenzamos esta mañana y también lo dijimos esta mañana, porque estamos hablando del amor y de la misericordia de Dios. Vamos a ver si lo podemos decir junto conmigo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 103, 17. Vamos a orar. Señor y amante Padre, gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por lo bueno que has sido. Te pedimos ahora que nos uses como instrumento y que prepares nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, esta mañana comenzamos el mensaje, el amor y la misericordia de Dios. Y estábamos diciendo que si Dios ha tenido misericordia con nosotros desde la eternidad y su amor es un amor eterno, también nosotros como hijos de Dios tenemos que poner en acción el tener amor para con todos y también usar misericordia. Esta mañana nos quedamos en este punto, cuando Dios está hablando a su pueblo. Él le dijo, con amor eterno te he amado. Y decíamos esta mañana que no solamente a Israel, sino a usted y a mí, Dios nos amó con un amor eterno. Cuando Dios estaba en sus tres personas, cuando Dios estaba solo en la eternidad, cuando no existía el mundo espiritual, cuando no existían los ángeles, cuando no existía la creación, cuando no había hecho al hombre, ya Dios nos amaba. Ese es el grande amor de Dios. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermano, usted y yo tenemos que prolongar la misericordia a aquellos que están a nuestro alrededor, porque hay gente sufriendo, gente que están buscando el ser consolado. Nosotros tenemos que orar misericordia con ellos y tener también misericordia entre nosotros y amarnos unos a otros. Ahora, fíjense lo que dijo el profeta Jeremías, y esto fue unos 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Esperanza hay también para tu porvenir, está hablando a Israel. Dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Y dijimos esta mañana, para poder conectar el mensaje de esta mañana con el de esta noche, que esto solamente no estaba hablando aquí el profeta Jeremías del regreso del cautiverio babilónico que duró 70 años, sino que estaba hablando también de una futura profecía cuando el pueblo de Israel fue esparcido en el año 70 y regresó a su tierra en el año 1948. Y estamos hablando de que esta profecía fue dicha 2650 años antes que Israel regresara a su tierra. Pero Dios, como conoce todas las cosas por su amor y su misericordia, en medio de aquella situación caótica que ellos tuvieron por su pecado, por su rebeldía, le dijo, esperanza hay también para tu porvenir. Esto fue dicho al pueblo de Israel. Pero ahora, hermano, tómelo o tomémoslo usted y yo. Hay esperanza para nuestro porvenir porque estamos confiando en un Dios que es de infinito amor, de un amor eterno, y su misericordia es desde la eternidad y a la eternidad. No importa lo que sucede en nuestra vida, hay esperanza para nuestro porvenir porque está asegurado por la obra de Jesucristo en la cruz, por la obra de redención y por la promesa de la implantación del reino eterno. Así que vamos a ver ahora qué es lo que Dios hizo con este pueblo. Esta profecía se le dijo al pueblo que por su pecado ellos serían esparcidos, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Esa parte sigue, usted después la lee en su Biblia, pero quisimos acortar, como dije esta mañana, para poder colocar los dos textos. Y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Eso está en Deuteronomio 28, 64 al 66, y usted puede leer los versículos del 62 al 67, parte de eso lo leímos, del capítulo 28, allí del libro de Deuteronomio. Ahora bien, Dios le dijo al pueblo, por tu pecado un día vas a ser esparcido, y vas a estar temeroso de noche y de día. Yo no sé cuántos de ustedes han podido estudiar, si usted es cristiano ha tenido que hacerlo, o si no, debe hacerlo si no lo ha hecho, cómo ha sido la vida o el transcurso de Israel después que fue constituido de los lomos de Abraham y fundó aquella gran nación. Aquel pueblo que iba a ser como las estrellas, cuando se apartaron de Dios, Dios les dijo, ¿sabes qué?
por tu pecado, por tu rebeldía, por no haber entendido que yo te amaba con amor eterno, que yo te había tratado con misericordia, yo te voy a esparcir por todo lugar. Porque eso fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Ahora póngase usted y yo allí, que se olvidó del amor de Dios y de la misericordia de Dios, y entonces por su pecado, por su rebeldía, Dios los esparció por todo el mundo. Y estuvieron temerosos de noche y de día. Ellos fueron esparcidos en el año 70, eso es un hecho histórico, cuando el emperador romano Tito, que después, el general Tito, después llegó a ser emperador romano, Tito invadió a Jerusalén, destruyó el templo, destruyó Jerusalén, y fueron esparcidos por todas las naciones, y estuvieron esparcidos cerca de 1900 años. Pero recuerden, el amor y la misericordia de Dios le dijo, hay esperanza para tu porvenir. Porque cuando este pueblo fue esparcido, y eso está en la historia, nadie nunca pensó que Dios cumpliera su palabra de que habría esperanza para el porvenir de Israel. Pero ¿saben qué? El amor eterno de Dios estaba allí, que no cambia. La misericordia de Dios, que es eterna e infinita, tampoco cambia, estaba allí, y la promesa estaba dada. Cuando ellos se arrepintieron de sus pecados, cuando ellos clamaran a Dios, Dios les haría cumplir la esperanza que les prometió. Esperanza hay para tu porvenir. Y usted y yo hemos tenido la bendición de poder ver esta esperanza de Israel cumplida, porque ya Israel desde el año 1948, desde el 14 de mayo, se declaró la independencia de Israel, y Israel está de nuevo en su tierra. Y todo fue por el amor y la misericordia de Dios. Y fíjense, Dios, por su amor perfecto y justo, les prometió que aunque fueran esparcidos, un día ellos volverían a su tierra. Hermano, si cuando vemos la historia de Israel, y esto quiero seguirlo repitiendo porque es claro, yo sé que muchos están viendo estos episodios de Moisés que están muy buenos, vemos todo lo que Israel pasó, vemos cómo Dios manifestó su poder, vemos cómo Dios tuvo paciencia, vemos cómo Dios tuvo misericordia, pero vemos también cómo el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, pero la misericordia de Dios seguía allí. El amor de Dios seguía allí, seguía habiendo esperanza para el porvenir de Israel, porque Dios lo seguía amando. Hermano, nosotros también tenemos una esperanza segura, a pesar de que hemos sido rebeldes, a pesar de que a veces no nos comportamos como debiera, a pesar de que a veces no nos perdonamos, no nos sobrellevamos, no nos amamos, no tenemos misericordia, sigue habiendo esperanza para nosotros, porque el amor de Dios va a cambiar. Y eso fue lo que Dios hizo con Israel, y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Le dijo Dios a su pueblo, y eso fue 2650 años antes, a través de Jeremías y allí en Deuteronomio, antes de que fueran esparcidos. Aun cuando tus desterrados estuvieran aún en las partes más lejanas, de debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Era una promesa. Esta promesa, ¿en qué estaba basada? En el amor y la misericordia de Dios. ¿Se merecía el pueblo de Israel esto? No se lo merecía, porque cuánto cuidado tuvo Dios por su amor y misericordia con Israel. Ahora recuerde brevemente, estuvieron esclavizados en Egipto 400 años. La esclavitud más férrea, la esclavitud más sanguinaria, la esclavitud de mayor duración fue precisamente la que pasó el pueblo de Israel en Egipto. Y Dios los liberó, mandó aquellas plagas por el amor de Dios y también por el juicio de Dios sobre Faraón y sobre su ejército y sobre aquel imperio egipcio que estaba. Pero ellos se olvidaron, sacaron al pueblo, les hizo cruzar el mar rojo, los alimentó por su misericordia y por su amor. 40 años en el desierto, les dio carne, les dio el maná, les dio agua, su calzado no se gastó, su ropa no se gastó. Todo eso era muestra del amor y la misericordia de Dios. ¿Y saben qué? A pesar de todo eso, ellos se olvidaron de Dios. Por eso después fueron esparcidos. Ahora bien, a veces hablamos de Israel y nos da por juzgar, porque eso es lo que pasa cuando no hay suficiente misericordia en nosotros y juzgamos indebidamente. Entonces dijimos, Israel se lo merecía. ¿Y tú y yo qué? Tú y yo no hemos sido rescatados también.
también. No nos rescató Dios de Egipto. Egipto, desde el punto de vista profético, tipifica al mundo. No estábamos esclavizados también del pecado. No nos libertó Dios de ese pecado a través de la obra maravillosa de su Hijo en la cruz. Y nos olvidamos. Y entonces comenzamos a hacer cosas malas. Comenzamos a orar injustamente. Comenzamos a orar sin amor. Comenzamos a orar sin misericordia. Y entonces, claro, vienen las pruebas, vienen a veces las partes en que Dios nos disciplina, pero Dios nos sigue amando. Y entonces por eso la promesa dada de Israel es para nosotros. Aun cuando tú te rebeles, aun cuando tú no me agradezcas lo que yo he hecho, yo te sigo amando. Y yo estoy dispuesto a perdonar. Y siempre que nos arrepentimos, Dios nos perdona. ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios? Cientos de veces. ¿Cuántas veces hemos robado a Dios y Dios nos ha perdonado? Cientos y cientos de veces. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia eterna, de amor eterno. Tiene paciencia, tiene piedad, tiene clemencia y nos perdona hoy, nos perdona mañana, nos perdona por la tarde, nos perdona por la noche y nos sigue perdonando porque nos ama. Hermano, eso nos tiene que mover a nosotros, a que también nosotros estemos dispuestos a perdonar, a sobrellevar, a amar, a tener clemencia y a tener paciencia. Bueno, Dios le dijo a su pueblo, aún por su amor perfecto, justo, aún cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas por tu pecado, de allí Dios te traerá. Y fíjense cómo dice este pasaje. Por su amor, Dios le dijo esto, por su misericordia eterna, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Deuteronomio 35. O sea, esto ocurrió allí cuando todavía la nación estaba tratando de ocupar la tierra. Dijo, si tú haces esto, Dios después que estés en la tierra, Él te va a esparcir. Eso se cumplió. Pero por el amor, Dios te va a hacer volver. Hermano, el que Israel haya regresado a su tierra, y quiero llamar la atención a esto, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, esa que tiene hoy. No podía ser otra tierra, tenía que ser esa. Yo no sé si quizás muchos de ustedes recuerden esto que voy a decir. Cuando se empezó en el año, a finales del año 1947, a tratar de darle una tierra a Israel, se pensó en darle tierra en otro lugar. Y los israelitas dijeron, no, la promesa de Dios es que tiene que ser en nuestra tierra. Era prácticamente imposible que esto sucediera. Porque acuérdense que Palestina estuvo bajo el imperio otomano muchos años, después estuvo bajo el imperio británico, y aquello estaba poblado, había algunos judíos, pero estaba poblado por pobladores que vivían allí, que habían usurpado aquella tierra, porque aquella tierra pertenecía a Israel, y había sido Jerusalén la capital de Israel hacía 3000 años atrás, pero de todos se había olvidado. Era prácticamente imposible. Pero Dios, por su amor y misericordia, le dijo, yo te voy a hacer volver a la tierra que le dan tus padres. Era esa, no podía ser otra. Así que nosotros hemos visto la muestra de cómo Dios, por su misericordia y por su amor, hizo volver a Israel a su tierra. Y ahí está. Cada vez que veamos a Israel, cada vez que usted vea las noticias, cada vez que pongan una parte de Israel, los que han visitado Israel, allí está demostrado el amor eterno de Dios, la misericordia eterna de Dios, porque eso era prácticamente imposible. Porque después de más de 1900 años esparcidos, volvieron a su tierra y ahí están. Y ya no van a salir de allí. Y recuerde esto, por el amor y misericordia de Dios, por ser su pueblo escogido, no solamente Israel va a permanecer allí ahora, a pesar de toda oposición, sino que va a ser la capital del milenio, y después allí va a descender la Jerusalén celestial cuando Dios cree cielo nuevo y nueva tierra, y la Jerusalén celestial va a ser la capital del reino eterno de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso hacer así, por su misericordia. Pero lo que quiero llamar la atención es que Dios hizo volver a la tierra a su pueblo por su amor y su misericordia, a pesar de que fueron esparcidos. Así que, hermanos, cuando vemos la historia de Israel, tenemos que decir, qué grande, qué hermosa, qué perfecta, y qué, bueno, lo otro es, y ahora me doy cuenta que es eterna, que siempre estuvo allí el amor y la misericordia, porque si no, se no hubiera podido hacer. Porque Israel ha sido uno de los pueblos más duros de servicio, porque es uno de los que más milagros ha visto y uno de los más rebeldes.
Pero tú y yo también hemos visto milagros en nuestra vida. Y a veces nos portamos muy rebeldes. Y tenemos que decir, gracias Señor, porque tú me perdonas. Porque tu misericordia hace que no sea yo consumido. Por tu misericordia no hemos sido consumidos, exclamó el profeta Jeremías. Tú, por tu amor eterno, tú nos has perdonado. Por tu amor eterno, tú nos has sobrellevado. Y corres con paciencia a pesar de que hemos sido allí desobedientes. Pero tenemos una esperanza para nuestro porvenir. Como la tenía Israel y Dios se la cumplió. Hay una esperanza que nadie nos podrá quitar. A pesar de la situación caótica que vive el mundo, los únicos en el planeta Tierra que tenemos una esperanza y un porvenir seguro somos los creyentes, los redimidos por Cristo. Los otros no. La mayoría no. Más del 95% su esperanza va a ser un fracaso total. Pero el creyente, el redimido por la sangre de Cristo, por el amor eterno de Dios, por la misericordia de Dios, tenemos nuestro porvenir asegurado. Así que nuestra esperanza es una esperanza viva, como escribía el apóstol Pedro, no una esperanza muerta. Nuestra esperanza continúa más allá de la muerte. Cuando morimos, comienza la verdadera vida. La esperanza muerta es el que tiene el mundo. Cuando se muere, todo se va. Pero nosotros no, para nosotros continúa en la vida. Así que qué bueno, mis amados hermanos, que al ver el pueblo de Israel vemos allí la misericordia eterna y el amor eterno de Dios. Ahora, la existencia de la iglesia hasta hoy, que esta es la tercera parte, demuestra la hermosa verdad de que el amor y misericordia de Dios es infinito, justo y perfecto. Si ustedes recuerdan, dijimos esta mañana que el amor y la misericordia de Dios se ha manifestado a través de tres cosas, muchas más, pero mencionamos tres. Una, la creación, de eso hablamos esta mañana. Otro, el pueblo de Israel, hablamos parte esta mañana, parte ahora. Y otra es la iglesia. O sea, la existencia de la iglesia demuestra que es verdad, que es real, el amor y la misericordia de Dios, y que este amor de Dios y esa misericordia es infinito, justo y perfecto. O sea, el amor de Dios es completo. Y la existencia de la iglesia demuestra que es así. Ahora vamos a ver el comienzo de la iglesia para que ustedes vean si es verdad que Dios ha demostrado su misericordia, ha demostrado su amor para con nosotros. Eso ahora sí nos toca a nosotros. Porque lo de Israel nos tiene que tocar porque es un ejemplo y las cosas que se escribieron antes, dice Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribieron. La creación que vemos, también vemos la misericordia de Dios y eso nos debe mover también a ser misericordiosos. Pero ahora estamos hablando de la iglesia de nosotros. Nosotros somos la iglesia, los redimidos por Cristo. Y en la iglesia se demuestra el amor y misericordia de Dios, que es infinito. El amor de Dios es infinito, justo y perfecto. Hubo un pequeño grupo de hombres sencillos y calificados por su mundo como corrientes y sin letra, y vencieron toda oposición. Si usted va al principio de la iglesia, se va a dar cuenta que la iglesia no tenía ni la menor posibilidad de salir adelante, porque estaba compuesta por hombres sin letras, posiblemente casi no sabían ni leer ni escribir, eran hombres del vulgo, o sea, hombres comunes y corrientes. Hombres que no tenían ningún poder ni político, ni social, ni económico. Pero de allí se fundó la iglesia, porque la iglesia está fundada bajo el concepto, bajo el amparo, bajo la protección del amor y la misericordia de Dios. Tú y yo estamos hoy aquí. Tú y yo hoy somos lo que somos por el amor eterno de Dios, por la misericordia eterna de Dios. Por lo tanto, cada día tenemos que decir gracias, Señor, por tu misericordia y gracias por tu amor, y que yo pueda, como agradecimiento, también obrar con amor y con misericordia. Dice allí que Gamaliel era un fariseo, doctor de la ley, le aconsejó lo siguiente cuando querían destruir a aquellos hombres. Pueden leer después Hechos 5, 27 al 42, está el pasaje completo, pero yo voy a leer esto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, Gamaliel está más adelante, esto es lo que formaron la iglesia. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con ellos. O sea, los llevaron ante el concilio, gente que tenían un conocimiento comparado con ellos amplísimo,
que eran de la clase alta, que tenían el conocimiento de la ley, que tenían el conocimiento de las letras. Acuérdense que en el Imperio Romano dominaba la cultura griega, la ciencia griega y todo aquello que heredaron de los griegos, donde había muchos filósofos y muchos, por decirlo en la forma actual, muchos científicos que se jactaban de mucho conocimiento. Pero entonces cuando vinieron Pedro y Juan eran líderes de la iglesia primitiva. ¿Pero quiénes eran? No eran ni doctores, no habían estudiado en universidades, no habían estado en ninguno de aquellos círculos que se reunían en el Areópago, cuando se reunían los grandes filósofos a discutir de los asuntos de la vida, porque eran los que se creían que tenían un conocimiento superior. Eran hombres sin letras y del mundo. Pero ¿qué pasaba? Como la misericordia de Dios estaba manifestada en la iglesia, dice que aquellas personas que lo estaban oyendo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Pero qué querían? Querían destruir. Acuérdense que el comienzo de la iglesia fue un pequeño grupo. Comenzó con 12, después allí cuando el Pentecostés habían 120. Eran la minoría. ¿Cuántos había en el imperio egipcio? Había miles. ¿Qué cosas eran 120 personas? No era nada, era un puntito. Y más hombres que no tenían ninguna influencia, ni política, ni social, ni económica, ni conocimiento. O sea, hermano, desde el punto de vista humano estaban con todas las posibilidades para desaparecer. Entonces, cuando los llevaron allí al concilio y que dijeron las palabras de que iban a tratar de destruirlo, Gamaliel, que fue lo que les dije hace un ratico, era un fariseo doctor de la ley, les dijo lo siguiente. Y ahí es donde se muestra la misericordia de Dios. Ahora os digo, porque ellos querían desaparecer a aquellos hombres. Y él les dijo, este fue el consejo de Gamaliel, que fue un consejo sabio: apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra, sea la que predicaban Pedro y Juan, es obra de hombre, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Si usted lee el pasaje, dice que se había levantado uno que se llamaba Teuda, se desapareció, otro que se llamaba el Galileo, desapareció. Dice, si esta obra es de hombre, no se puede desaparecer. Ese fue el consejo de Gamaliel. Claro, después de esto no importó, los azotaron, los intimidaron, dijeron no pueden hablar más en el nombre de Cristo, y ellos salieron gozosos y sin cultura ninguna, sin instrucción ninguna, pero con el poder de Dios y confiado en la misericordia de Dios comenzaron a predicar. Pero el consejo allí de Gamaliel, sin quererlo, estaba hablando de la misericordia y el amor eterno de Dios hacia su iglesia. Apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, mas si es de Dios, no la podré destruir. Ahora, mi amado hermano, coja la historia a partir del nacimiento de Cristo para acá, a partir de la existencia de la iglesia. La han tratado de destruir por todos los medios. En los primeros años hubo una persecución sangrienta. Los que agarraban los mataban. O sea, en las batallas, casa por casa. ¿Se acuerdan cuando Pablo pidió carta y consintió la muerte de Esteban? Los que tomaban los llevaban al circo romano para divertirse y se lo echaban a los leones. O los quemaban vivos, o los flagelaban. Cogían cuatro caballos, los amarraban por los brazos y las piernas y partían a la persona en cuatro. Eso lo hacían con los creyentes. Entonces, no había posibilidad, porque estaban aquel pequeño grupo de hombres contra un imperio y contra un mundo que no aceptaba a un único Dios verdadero, ni mucho menos aceptaba, en este caso los judíos querían un único Dios verdadero, pero no aceptaban el Mesías. Pero aquel imperio romano no creía que había un único Dios verdadero, y mucho menos un Mesías. ¿Quién era el Mesías? Aquel hombre que vivió en Nazaret, aquel hombre que era un carpintero, aquel hombre que era pobre. Pero la misericordia de Dios estaba ahí, y Dios guardó a ellos. ¿Tenía posibilidades de subsistir? No, era 0, 0, 0, 0. No había posibilidad, porque no tenían forma de defenderse. Además, ellos usaban las armas. Si no, búsquenlo, ellos usaban las armas, no las usaban. Cuando los echaban al foso de los leones, ninguno sacaba la espada, ¿no? Cuando Pedro sacó la espada, mete la espada, el que saca espada morirá. Esto está en la Biblia. Búsquenlo. O sea, no hubo una rebelión, ellos no eran gladiadores, ellos no eran hombres guerreros. El pueblo de Israel sí, pero la iglesia no. O sea, ¿qué posibilidades tenían de subsistir? Ninguna. ¿Saben por qué la iglesia ha subsistido hasta el mundo de hoy? Por el amor y la misericordia de Dios. Porque así como para Israel hubo una esperanza de un porvenir, también para la iglesia había una esperanza de porvenir.
Y esa esperanza ha llegado con nosotros. Y tenemos también, por la misericordia de Dios, tenemos una esperanza eterna. Así que a través de la iglesia vemos el amor y la misericordia de Dios. Ahora vamos a ver algo muy importante. ¿Por qué la iglesia ha permanecido? La iglesia ha permanecido y va a permanecer porque tiene su fundamento en Cristo. Porque Cristo es una manifestación del amor eterno de Dios y de la misericordia eterna. Así que, aunque el mundo se oponga a la iglesia, y lo está haciendo y lo sigue haciendo hoy en día, aún aquí en Estados Unidos, no la van a poder destruir. La han tratado de hacer. La trataron de destruir en los siglos anteriores, en el siglo XV, en la época esa oscura, en la Edad Media, hubo la famosa Inquisición. Mataron a miles de creyentes. Después trataron en los siglos posteriores, cuando el modernismo y cuando el ateísmo trataron de eliminar la iglesia a través de la filosofía. No pudieron. Cuando Marx, Engels y Lenin, con toda aquella doctrina a partir de la Primera Guerra Mundial, trataron de destruir la iglesia, no pudieron. Ni en la URSS, ni en los países comunistas, ni en los países que se volvieron comunistas, ni en el mundo. La iglesia contra viento y marea permaneció, porque tiene su fundamento en Cristo, porque ahí está el amor y la misericordia. O sea, la iglesia va a permanecer. Si algo demuestra, aparte de la creación y del pueblo de Israel, el amor y la misericordia de Dios en la iglesia, no teníamos que existir ya a estas alturas. ¿Saben que hay una presión tremenda en el mundo porque la iglesia desaparece? Aún aquí en este país. Hay un movimiento ateísta increíble, un movimiento liberal increíble, un movimiento anti-Dios, anticristiano, que quiere destruir a la iglesia. O quiere que la iglesia se contamine con el mundo, pero no van a poder, porque la iglesia va a permanecer porque tiene su fundamento en Cristo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y como la iglesia está fundamentada en Jesucristo, que es Dios encarnado, y ese Dios encarnado es de una eterna misericordia, de un eterno amor, de un perfecto amor, no van a poder destruir la iglesia, aunque quieran. Porque está presente el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué usted cree, o por qué creemos usted y yo que estamos aquí? Hermano, por el amor y la misericordia de Dios. Porque Dios todavía nos sigue viendo como sus hijos, y a pesar de que le fallamos, Él sigue teniendo misericordia, y Él ha establecido un fundamento, y el fundamento es Cristo. Hay un pasaje muy bello que es este. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Y ese fundamento está firme porque está cimentado en el amor y la misericordia de Dios. Ahí está la clave. Lo que quiero decir con esto es que si la iglesia está firme porque está fundamentado no solamente en Cristo, sino que está fundamentado en la misericordia y amor de Dios, usted y yo que formamos parte de la iglesia, también tenemos que tener amor y misericordia. Tenemos que demostrarlo, no solamente diciéndolo, sino con acción. Yo tengo que tener misericordia y amor para con mis hijos, mi esposa, mis hermanos en la fe, mis amigos, mis enemigos, mis compañeros de trabajo, el que me rodea. No puedo tener a nadie allí en una lista que yo no lo pueda amar. Tengo que amar a todos, así como Dios amó a todos. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Ahí está mostrada la misericordia de Dios. O sea, Dios ama a todos. Ahora, que Dios a todos no lo aceptan, o sea, todos no aceptan a Dios, mejor dicho, eso es otra cosa. Pero Dios tiene amor con ellos. El fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Escuche bien, conoce al Señor a los que son suyos. Dios te conoce a ti y a mí. Él conoce, me conoce a mí, te conoce a ti, si nosotros en nuestro interior tenemos misericordia y tenemos amor. Porque sabe que a Dios no lo podemos engañar. Usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted, y usted puede decir, ¿sabes que el pastor tiene misericordia? A lo mejor no la tengo. O yo puedo decir, tal hermano se ve que tiene misericordia y amor, pero posiblemente normalmente no la tengo. Pero al que sí no podemos engañar es a Dios. Conoce, Señor, los que son suyos. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Sentimos amor y misericordia? Hermano, tenemos que orar por él. Que verdaderamente no es algo que yo me lo imponga, es algo que tengo que sentirlo. Porque acuérdense lo que dijimos esta mañana. Si somos hijos de Dios y Dios tiene un amor y una misericordia eterna, si nosotros merecemos, ese ADN espiritual lo tengo que tener yo. Yo también tengo que tener amor y misericordia, aún para mis enemigos. Entonces, el Señor me conoce y Él quiere que nosotros tengamos amor y misericordia. Conoce, Señor, a los que son suyos. Ahora, fíjense lo que tenemos que hacer. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. O sea,
Si yo entiendo que por el amor y la misericordia de Dios